La noche ha desatado por siglos distintas reflexiones. Vinculada al arte, el misterio, al romance y a la inspiración, también ha sido definida como el horario donde todos los males se acunan, donde habita el peligro y lo que permanece oculto a la luz del día. Y como todo lo que se acerca al riesgo y a la oscuridad, la noche ha estado vedada a las mujeres, o al menos a las mujeres de bien. Desde pequeñas nos advierten sobre las amenazas de la noche, amenazas que son peores para nosotras y amenazas que son solo para nosotras. Nos acostumbramos a no volver tarde, a no andar solas, a avisar cuando salimos y cuando llegamos. Así, la libertad de vivir la noche nos ha sido ajena, y cuando hemos podido vivirla, nos ha sido nueva y extraña. El peligro de la noche acecha también a las disidencias sexuales, a toda vivencia y expresión de género que quede fuera de lo hegemónico. Las disidencias quedan sujetas a una doble exposición de sufrir distintas agresiones. El patriarcado se expresa en la oscuridad, a través del odio, la fobia, el acoso sexual. En los últimos años, la relación entre las mujeres y la noche ha sido de avances y retrocesos. La visibilización de la violencia, la conquista de derechos y la diversificación de trabajos y ocupaciones abiertas a la participación femenina nos ha permitido conocer y disfrutar la noche. Pero cada cierto tiempo, eventos de violencia nos recuerdan que seguimos siendo ajenas, que no somos bienvenidas, que estamos propensas a sufrir peligros de la noche y que somos culpables por exponernos y por no entender que no debemos sentirnos a gusto en ellos. Después de este caótico año, recluidas en el espacio doméstico por la cuarentena y expulsadas de la noche a fuerza de control policial y toque de queda, estas preguntas parecen más vigentes que nunca. Cuando finalicen los confinamientos y las restricciones, ¿recuperaremos la noche? ¿Ha sido nuestra alguna vez? ¿O siempre vivimos bajo un toque de queda? Bueno, bienvenidos todos al primer capítulo de Lo Personal es Político, el podcast del Observatorio contra el Acoso Chile. Mi nombre es Natalia Morales y estoy aquí con Carolina Carvajal, compañera del equipo de intervención de OCAC, que acaba de narrar nuestra editorial. ¿Cómo estás, Caro? Estoy bien, emocionada, pero contenta. Estamos nerviosas porque es el primer capítulo, pero esperamos que todo salga muy bien. Y en este capítulo yo y Carolina seremos las guías de esta conversación que hemos tildado como recuperar la noche. ¿Ya? Es una consigna que, como sabemos, no es nueva en el feminismo, que tiene una historia, pero que ahora es más importante que nunca dada la contingencia de la pandemia, las medidas restrictivas y todo lo que la Caro mencionaba ahí en la editorial. Antes de contarles un poco sobre qué temas vamos a debatir y profundizar en esto, nos gustaría que supieran cómo surge esta idea de hacer este podcast. Claro. ¿Claro? Nosotras somos del equipo de intervención de LOCAC, solemos salir a las calles a hablar sobre feminismo, a hablar sobre acoso callejero, hacemos actividades en colegios, pero debido a la contingencia nos hemos tenido que guardar, ¿cierto? Y buscar opciones para hacer actividades en línea. Y así como nace este podcast, Lo Personal es Político, con temas súper interesantes y tenemos muchas ganas de seguir haciendo. Exacto. Y a eso se suma también que estamos conmemorando la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, que ocurre entre el 11 y el 17 de abril. Esta iniciativa que tiene por objetivo visibilizar la problemática del acoso callejero, que es algo que a nosotros como observatorio nos dio el sentido de iniciar nuestro activismo en el feminismo, es muy, muy importante para nosotras. Y ahora a través de este formato queremos recuperar ese contacto con el público y principalmente con las mujeres y con las niñas que nos siguen. ¿Por qué es importante hablar de acoso callejero? Hace poco tiempo que se habla en realidad y se reconoce como violencia, y como sabemos lo que no se habla es como si no existiera, y por lo tanto no podemos erradicarlo, y nosotras queremos sacar todo tipo de violencia de nuestras vidas, ¿cierto? Además es importante hablarlo porque no es algo individual, nos ocurre a todas las mujeres, y en ese sentido es un problema social, por lo tanto así podemos reafirmar que lo personal es político, ¿cierto, Nati? Exacto, que es como el título que le da sentido a nuestro podcast. Y también es muy importante recordar de que además el acoso callejero está inserto en el problema de la desigualdad de género, porque como el observatorio se ha encargado de visibilizar constantemente, no solo son más las mujeres y las niñas las que sufren este tipo específico de violencia, sino que también en los sondeos que hemos podido realizar hemos llegado a la conclusión de que son además más hombres los que cometen este tipo de agresiones. Por lo tanto, claramente esta violencia es expresión de las ideas imperantes en la sociedad sobre feminidad y masculinidad que tratamos de erradicar, ¿no es cierto?, para poder liberarnos, autodeterminarnos todos como personas.
Claro. Además, otro de los estudios de LOCAC, el del 2015, una parte era para caracterizar el horario y el lugar donde ocurría este tipo de violencia. Y hay un dato que es interesante, a nosotros nos llamó harto la atención y queríamos relevarlo ahora, que la mitad de las situaciones de acoso callejero ocurren en la tarde, uno de cada 5 en la mañana y uno de cada 4 en la noche. Pero es extraño porque nos pasa, conversábamos con Nati y con el equipo cuando preparábamos esto, que pensamos en la noche y sentimos que es el momento en que ocurren más situaciones de violencia. Entonces, ¿por qué eso no se ve reflejado en las encuestas, cierto? ¿Y por qué sentimos ese susto? Eso es un poco lo que nosotras queremos hablar en este capítulo y para ello queremos generar una conversación con nuestras invitadas, a quienes presentaremos de inmediato. Hoy día nos acompaña María José Guerrero, expresidenta de LOCAC, socióloga, magíster en género e investigadora doctoral en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex en Reino Unido. Ella es representante también por Brasil y el Cono Sur en el grupo asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres en América Latina y el Caribe. También nos acompaña desde Colombia Ana María Rodríguez. Ella es historiadora, magíster en Derechos Humanos, feminista, activista y también es integrante del equipo de género de la Fundación Lazos de Dignidad. Muy bienvenida. Gracias. Y desde Argentina también está Florencia Botassi. Ella está en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y es politóloga y magíster en Derechos Humanos y Democracia. Su línea de trabajo refiere principalmente a las políticas públicas para la niñez y la adolescencia y las políticas de cuidado desde el enfoque de género. Además, es docente y miembro de la Red Latinoamericana de Politólogas No Sin Mujeres. Bienvenidas todas, ¿cómo están? Hola, bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola chiquillas, qué bueno verlas de nuevo. Qué rico tener. Chiquillas, para que podamos abrir entonces este bloque de conversación, queríamos empezar con nuestra primera pregunta, que es, ¿les gusta la noche? ¿A qué sensaciones la asocian? Sí, bueno, a mí me gusta la noche, me parece, la asocio mucho a los momentos de diversión, de encuentro, de exploración. También me parece que son momentos menos, es el momento menos pautado del día, con menos reglas. Así que en primer lugar lo asocio con la posibilidad del esparcimiento, con la posibilidad de la exploración, y sin dudas también con la posibilidad del riesgo y del temor. Bueno, a mí me gusta mucho la noche también. También lo asocio como con los momentos de esparcimiento, de encuentro con las amigas, los amigos. También creo que existe pues un gran riesgo en la noche. Lo vemos todo el tiempo, cada que salimos, cada que estamos en espacios oscuros, espacios solos, etcétera. Pero indudablemente para mí es el mejor momento del día. A mí me encanta la noche, básicamente porque normalmente es el momento que no tengo que trabajar o no tengo que trabajar tanto. Por lo tanto, mi disposición es simplemente como el relajo, pero también, más allá del tema del riesgo, significa muchas veces estrategias de cuidado. Y eso claramente genera distintas cosas, como ansiedad, como estar pendiente de cómo te vas, cómo te devuelves, si vas a salir, con quién, disposiciones, ¿no es cierto?, distintas, si vas a ir a un bar o lo que sea, ¿no? Como que esa disposición o ese sentimiento de que hay una exposición al riesgo, lamentablemente conlleva que tomemos medidas de administrar ese riesgo que no tiene nada que ver con nosotras, sino que con la posibilidad siempre certera de que alguien nos pueda hacer algo, ¿no? Y hemos tenido que tomar estrategias de seguridad a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? ¿Han tenido una diferencia, han sentido una diferencia de percepción al respecto de la noche cuando eran niñas que ahora siendo mujeres adultas? Sí, yo creo que eso es interesante, cómo va cambiando la percepción en relación a las edades y a las circunstancias sociales en las que estamos. Yo creo que, como planteaban ustedes al inicio del podcast,
hay algo que nos atraviesa, que es esta condición de género, a las identidades feminizadas y a las mujeres, que es estar, digamos, siendo víctimas de estas violencias machistas que se, digamos, evidencian en todos los momentos del día y fundamentalmente en la noche, porque, digamos, esta cuestión no reglada, asociada también a la diversión, bueno, deja también más lugar a la expansión de este tipo de violencias, y creo varias cosas, que esa sensación de miedo y de temor también cambia con algo que es también la idea del estatus de mujer sola, digamos, que es diferente a, bueno, la mujer también acompañada, en grupo, que si bien estamos siempre, digamos, relacionadas con este peligro, si no es esa sensación de que algo me va a pasar a mí, bueno, algo le va a pasar a alguna amiga, ¿sí? Como esta sensación de que algo nos puede pasar, y como decía María José, la necesidad de estar todo el tiempo pensando cómo llegamos a los lugares, cómo nos desplazamos, cómo nos esperamos. También digo, ahí cabe todo un problema, porque en la noche nos queremos divertir solas y acompañadas, digo, de dos formas. Entonces también a veces esa necesidad de estar de manera colectivizadas, como un mecanismo de seguridad y de acompañarnos, también muchas veces nos quita autonomía muchas veces, o nos quita esos espacios de singularidad. Así que yo creo que sí, que con el tiempo, digamos, las percepciones van cambiando, y quizás esta idea de la mujer sola, me parece que trae muchas preguntas, ¿sí? Esta imagen, y esa posibilidad de estar más o menos habitando la noche. Y lo otro que también me parece interesante es cómo con el tiempo nuestra disponibilidad de recursos va variando, y también, como nosotros sabemos, el género, que es una categoría también interseccional, es decir, bueno, también tiene que ver con la clase, también tiene que ver con la raza, también tiene que ver con muchas otras categorías, y ahí también es diferente, ¿sí? Cuando uno era más adolescente y a lo mejor no tenía mucho dinero, y entonces, bueno, volver a pie, o estar supeditada al transporte público, es diferente de, bueno, poder tomarse un vehículo, en el cual muchas veces también suceden situaciones de violencia, pero digo, también la disponibilidad de recursos nos va también ubicando. Pero bueno, todo esto dentro de estrategias que vamos organizando en soledad o acompañadas de amigas y compañeras, pero nunca encontramos, me parece, esta situación de un Estado o de políticas públicas que realmente aborden la noche como se aborda el día. Digamos, bueno, cómo planificamos las noches en nuestras sociedades para que sean escenas de cuidado y no de estar en alerta permanente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, y quiero agregar que más allá, por ejemplo, de manera muy personal, creo que más allá de que haya cambiado mi percepción, es que mi percepción fue poniéndole cara al temor. Fue poniéndole cara en términos de las víctimas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era niña, yo la mayor parte de mi adolescencia, mi niñez la viví en Valparaíso, no en la región metropolitana, y ahí se usaba mucho el colectivo, ¿no? Como no el taxi, ¿no? Yo no iba sola en el auto con el chofer, ¿no? Sino que iba con 4 personas más, y tenía muchas estrategias que se me habían enseñado en mi casa de cómo tomar ese colectivo, de que ese colectivo yo no me podía sentar en la parte de adelante, al lado del conductor, que no me podía subir si es que habían 2 hombres, que no me podía subir tampoco si estaba sola, entonces al final me demoraba mucho en llegar a mi casa, que si iba a tomar una micro tampoco me podía sentar atrás, no me podía sentar al lado de la ventana, me tenía que sentar en el pasillo, y así sucesivamente. Esos temores me los inculcaron sin yo antes conocer a la víctima, y sin antes incluso haber sido la víctima. El tema de mi niñez o adolescencia ahora ha sido ponerle cara, ya sea a mi propio cuerpo, ¿no? Pero también mis amigas y compañeras y compañeros. O sea, este temor de la violación, ¿no? Del abuso sexual, de la violencia, no es un temor en abstracto, es un temor que se puso cuerpo, que se hizo carne y que se hizo lágrimas también, ¿no? Y que se hizo como cortar la autonomía, y conozco a esas personas y me reconozco a mí también en esa violencia. Entonces yo creo que más allá de cambiar la percepción, es un cuerpo vivido y construido en esa violencia lo que ha cambiado y ha generado que hoy día, por ejemplo, tenga más miedo de cuando era adolescente. Estoy más consciente de lo que puede pasar.
Yo concuerdo con lo que han dicho María José y Flor. Ahorita, digamos, una cosa que pensaba mientras ellas hablaban era que cuando era niña ni siquiera sentía que la noche fuera un espacio al que podía acceder. O sea, para mí tenía que estar guardada en la casa, no sé, 6, 7, cuando se empezaba a hacer oscuro ya no era un espacio que yo pudiera habitar como una niña. Pero a medida que va creciendo, pues nosotros también nos vamos relacionando con otros espacios. Y pensaba ahorita que Flor hablaba de lo del factor económico, de pronto de cuando somos adolescentes o cuando estamos en la universidad, no tenemos el dinero y tenemos que tomar el bus, tenemos que caminar, no podemos tomar un taxi, un Uber, que aún así no es un espacio seguro tampoco para nosotras. Pensaba un poco en lo que pasaba cuando yo era universitaria y cuando no tenía plata, que salía, no sé, 11 de la noche de la universidad, tenía que tomar un bus, tenía todo el tiempo miedo y salía digamos, de la estación del bus a mi casa caminando y lo que hacía era convertir como mi estética en la de un hombre. Entonces me amarraba el cabello, me tapaba, si sabía que iba a salir tarde de la universidad, no me ponía vestido, no me ponía falda, sino me ponía pantalones. Y todo eso me hacía habitar, digamos, la calle de una manera totalmente diferente, pero también con miedo. Entonces, no podía andar con el cabello suelto, o sea, tenía que tener ademanes fuertes o cosas así, pues que son cosas que a mí me parecen supremamente fuertes, que seamos, digamos, que tengamos que tenerlas en cuenta a la hora de salir por la noche. Y lo cierto es que ese miedo nunca cambia, como decía María José, siempre está presente y ahora que estamos como inmersas en todo el tema de género, en todas estas violencias que vivimos constantemente, pues lo sentimos más. Yo, por ejemplo, nunca me siento segura en un taxi, jamás. O sea, yo lo primero que hago es bajar la ventana, ir avisándole a todo el mundo cómo estoy. Si salgo con mis amigas, tengo que preguntarles cuándo llegan a la casa. Entonces, habitamos todo el tiempo los espacios públicos con miedo. Sí, es muy interesante todo lo que traen a colación. Me gustaría retomar una idea de María José respecto de esta acumulación de experiencias que a veces va como profundizando estos temores, estos miedos, porque tenemos más conocimiento sobre las cosas que van pasando a medida que crecemos, pero también vamos adoptando, no sé si les pasa a ustedes, como una posición política respecto a esos miedos. Ustedes tres al principio decían de que les gustaba la noche, la asociaban a la diversión, les gustaba salir. A mí me pasa exactamente lo mismo. Entonces de repente me pasa ahora que pese a que uno sabe que existe ese miedo, también es un espacio que quiere salir a disputar. Entonces, aunque esté ese riesgo, yo decido que voy a salir igual, aunque asumo que hay peligros y por eso tomo estas estrategias, o incluso a veces no las tomo, por lo menos yo, no sé, me ha pasado mucho últimamente pensando de que si yo voy caminando por la calle, no solamente me estoy exponiendo a un temor, sino que también voy generando seguridad para otra mujer que puede ir caminando por la calle. Entonces, de repente también esas ideas empiezan a aflorar en nuestros horizontes políticos en torno a experiencias súper cotidianas. No sé si tienen como alguna opinión respecto de eso. Sí, yo creo, Nati, que está re interesante lo que decís y recién me anotaba en el cuaderno esta idea de la posibilidad de perder el control, porque me parece que estos mecanismos de cuidado y de seguridad y de alerta permanente con las que crecemos en primera instancia en el cuerpo, como bien señalaba María José o como caracterizaban a María, que en principio aparecen como instintivamente, pero después ya le empezamos a poner nombres, sabemos de dónde vienen todas estas cuestiones. Creo que también la posibilidad de perder el control y de estar en esta situación también es algo que a mí me interesa como disputar. Creo que conociendo todos estos riesgos y conociendo y padeciendo todas estas violencias, también muchas veces me quedo como pensando en eso, digamos, decir, bueno, también cómo tenemos que estar de manera constante y permanente, teniendo una actitud, un plus de cuidado, un plus de control, un plus de algo más. Algo así como el derecho a la penumbra. Acá hay una gestora cultural de Rosario que habla mucho de eso, decir, bueno, como ustedes saben que Rosario es una ciudad que además muy identificada con la violencia urbana. Entonces, bueno, los mecanismos de seguridad, la iluminación en la calle, las luces LED, bueno, ahora hay taxistas mujeres, digamos, una iniciativa de G-Taxi que está muy buena, pero bueno, ella hace poco en una conferencia también dijo, más allá de que es necesario el alumbrado público y los mecanismos de seguridad, la penumbra también debería poder ser un derecho y esa posibilidad de escabullirme, ¿no? Y de perderme un poco en la ciudad y en la noche.
sabemos que estamos años luz de eso, que falta un montón, pero bueno, digamos, también me disparó algo de eso, ¿no? Entretenido eso del derecho a la penumbra, me gustó. Está bueno. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. O sea, creo que acá hay un tema importante de lo que decía Florencia, que esto, que el tema de la violencia sexual, estos temores que hay, el tema de la noche, ¿no? Básicamente es el mismo espacio público de día o de noche, solamente que en la noche básicamente no estamos, o sea, vamos a ser la mala mujer que va a ser violentada sexualmente, vamos a ser la mala víctima. Eso es lo que nos convierte el cambio de hora, ¿no es verdad que hay sol y después hay luna? Se acabó. Y luego después el tema de la administración en términos, que es muy importante en términos urbanísticos, claramente, pero para todo el mundo. Pensar que porque falta una luz hay violencia sexual o que porque falta una luz va a haber más inseguridad, no. Fijo que la mujer va a tener miedo igual, ¿no? No va a tener menos miedo, solamente que se hace socialmente más aceptado, quizás se empieza a administrar la violencia sin comprender las bases sociales de reproducción de esa violencia en términos de la luminaria. Reducir las violencias sexuales a administración del espacio y no cambiar la forma de reproducción del espacio, me parece, creo que es seguir insistiendo en lo mismo, pegándole un combo al aire, gastando energía y esperando resultados distintos. Acá lo que tenemos es que la calle da miedo, el hogar da miedo, porque estamos en el lugar de la víctima constante, somos la víctima, ya sea porque lo fuimos o porque podemos serlo, porque están matando mujeres constantemente todos los días, porque conocemos a personas que han sido víctimas de violencia sexual, porque lo hemos sido. Aquí nos enfrentamos a hechos de violencia importantes y efectivamente en términos de sensación de seguridad, por ejemplo, yo no me he sentido más segura en el espacio público, en el transporte público en Santiago, cuando ha estado lleno de mujeres, por ejemplo, para la marcha de 8 de marzo, 25 de noviembre. Esos han sido los espacios públicos donde ha estado lleno de mujeres y yo me he sentido más segura de lo que existe, ¿no? Porque acá hay un tema importante que tiene que ver que la administración del miedo y de la reproducción social de los espacios públicos no tiene que ver en términos personales, no tiene que ver en términos de una luz o saber defensa personal, tiene que ver con cómo nos sentimos que somos sujetas y nos podemos apropiar de ese espacio. Si no hay mujeres en estos espacios y si las hay en tanto mujeres con mayúsculas, es decir, en tanto mujeres que son víctimas, no nos vamos a sentir seguras, nunca. Tienen que haber mujeres en todos los espacios, y tienen que haber mujeres pensando en las ciudades, y tienen que haber mujeres pensando los transportes, tienen que haber mujeres pensando en los trayectos, tienen que haber mujeres, no para hacerlo más habitable para nosotras en el mismo rol que tenemos, sino que para empezar a modificar desde la administración de esos lugares los roles que vamos usando. Bueno, yo, digamos, cuando Nati preguntaba un poco el tema del miedo, yo pensaba que, digamos, el miedo se siente en muchos lugares, se siente cuando eres, por ejemplo, activista de un partido, un movimiento social contrario al gobierno de turno, se siente cuando eres mujer, se siente cuando estás en muchos lugares, pero yo creo que el miedo también ha sido una forma de movilizar a las personas, de movilizar a la gente, de movilizar a las mujeres, y asumir ese miedo como algo movilizador, como algo que te permite, digamos, que lo tocas, pero que además te permite ser y hacer las cosas. Creo que es un factor muy importante y una forma de hacer frente a ese miedo que sentimos todo el tiempo. Entonces yo creo que las mujeres no dejamos de sentir miedo, pero también transformamos ese miedo en acciones políticas que tomamos todo el tiempo. Y creo que eso, por ejemplo, hay una cosa muy importante y es que este miedo nos ha llevado también a asumir un papel muy bonito a las mujeres y es el tema del cuidado. O sea, yo puedo salir, pegarme una borrachera tenaz, pero digamos, puedo ver que mis amigas me cuidan o puedo ver que en algún momento veo a una chica que está muy borracha en medio de una fiesta y yo la voy a cuidar así no la conozca, así no tenga ni idea de cómo se llama, como que voy a estar pendiente de cómo está, como que voy a estar pendiente de cómo va a llegar a la casa. O sea, empiezan a tejer también redes de solidaridad y de cuidado entre las mujeres que me parece
supremamente importante y que me parece, digamos, un tema muy bonito que hemos venido como tomando las mujeres en los últimos tiempos, y es ese tema de cuidarnos entre todas a pesar de que no sepamos ni nuestros nombres. Y pues de acuerdo también en que todos estos espacios nos los tenemos que, digamos, que tomar, que nos los tenemos que disputar y que pues efectivamente tenemos que pensarnos como feministas desde diversos lugares. Acá en Bogotá ha habido una apuesta muy importante por entender el derecho a la ciudad como mujeres, por entender el tema, por ejemplo, de cómo se mueve el transporte público, de cómo pensarlo sin sentirnos en riesgo, porque efectivamente algunas estadísticas, algunas cifras en Bogotá han demostrado que el lugar donde las mujeres más inseguras se sienten y donde más acoso sienten es precisamente en el transporte público. Entonces hay que empezar a pensar, no solo, o sea, no solo las mujeres tenemos la obligación de pensarnos eso, cualquier gobierno tiene la obligación de pensarse una ciudad para las mujeres, un derecho a la ciudad para las mujeres, y creo que es digamos, un reto que tienen los gobiernos en todo el mundo, y es que no lo están pensando con seriedad. Claro. Yo cuando la María José dijo lo de la marcha, de verdad que como que recuerdo eso y me emocionó. Creo que es imposible no emocionarse al recordar esa compañía, esa seguridad que sentimos cuando estamos todas juntas. Y pucha, qué ganas de sentir esa seguridad todos los días, ¿cierto? Como, ¿qué podríamos hacer? Esa pregunta se me ocurre ahora, ¿qué podríamos hacer para sentirnos así? Como para replicar esa sensación, esa emoción y esa seguridad. Porque de verdad, yo, chiquillas, me acuerdo de ese día tomando la micro, y teníamos que caminar mucho porque yo vivo súper lejos de Plaza Dignidad, ¿cierto? Entonces, tomar la micro y desde aquí, desde la lejanía de ese lugar, la micro llena, puros pañuelos verdes, todas acompañándonos, cantando, gritando, y en todo el camino, hasta muy tarde en la noche, nos sentíamos seguras. Y después del día siguiente, cuando ya se había acabado la marcha, había pasado, no sé, el 8M o el 25 de noviembre, las calles totalmente cambiadas. Y una sensación de inseguridad tremenda y como de vacío igual, porque una se sentía tan segura que ganas de sentir eso de nuevo. ¿Qué podríamos hacer para sentirnos así de nuevo? Sí, está re interesante, Carolina, tu pregunta, porque, y también en función de lo que decía Ana María, pensaba dos cosas, que estas estrategias de cuidado también están asociadas con la posibilidad de haber podido desde los feminismos poner los nombres, ¿sí? Poder nombrar que estas violencias asociadas al ámbito nocturno, bueno, no tienen que ver con el consumo de sustancias, no tienen que ver con el consumo de alcohol, no tiene, digamos, tiene que ver con el machismo, ¿sí? Porque, y ahí está re interesante lo que trae Ana María, de la posibilidad de, bueno, yo me agarro una borrachera o me gusta tomar cerveza y eso a mí no me conduce a la posibilidad de querer ser dueña de otro cuerpo, esta dueñidad, digamos, que aparece tan rápidamente en la noche con los varones, ¿no? Esto que tiene que ver con el acoso y con querer apropiarse. Entonces me parece que los feminismos, al menos lo que pudimos ganar esta posibilidad de nombrar, que bueno, que no tiene que ver con un momento del día o con el consumo, sino bueno, con una violencia que es de tipo machista. Y por otro lado, no puedo evitar mi despuntar el bici y pensarlo desde las políticas públicas, esta pregunta que vos haces, Carolina, de cómo cuidarnos, que sí, que tiene que ver con lesotres. Yo creo que tiene que ver con lo comunitario y que pensaba en los días de marcha, pero también pensaba en un recital gigante. O sea, pensaba en otras imágenes, a lo mejor más despolitizadas, pero que también me han dado seguridad a la hora de tomarme un colectivo, de volver caminando muchas cuadras con mucha gente. Entonces, como que me parece que también la noche, al estar despojada de Estado, digo, y no ser pensada como un espacio y un momento más del día en el cual circulamos, y entonces hace falta transporte público y hace falta pensar esa ciudad de noche, digo, también colabora con la inseguridad o con que estas violencias machistas puedan expresarse con mucha más brutalidad. Pero creo que eso, que un poco lo pienso en términos comunitarios. Si me preguntan también cuándo me siento más protegida, más allá de la cantidad de luz que pueda haber en una calle, es la posibilidad de encontrarme con otros o con otras, ¿no? en ese espacio público. Sí. Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. La sensación de seguridad no es individual, sino que colectiva. Por lo tanto, si
a ver, como en materia de políticas públicas, creo que hay una falla tremenda, bueno, no solamente en Chile, sino que en toda la región y también en los diversos mecanismos de adelanto a las mujeres, como los ministerios de la mujer equivalentes en los diferentes países, que tiene que ver con pensar las violencias y las estrategias para enfrentar la violencia solamente desde la mirada hacia la víctima, que la víctima denuncie, sin pensar que las violencias emergen en términos de legitimidad por lo colectivo, ¿no? No se ha puesto no sé, como estrategia, por ejemplo, para prevenir o para enfrentar violencias que están siendo realizadas como violencias en los propios hogares, hacer políticas para tener como sujetos de cambio, sujetas de cambio a las y los vecinos, ¿no? En ese tipo de aspectos es importante comprender que el sentimiento de seguridad no viene porque tan, comillas, empoderada, ¿no? ¿Por qué tan alto brillo y todo ese tipo de cosas? Casi que es como mi responsabilidad sentirme segura y empoderada, ¿no? Tú eres feminista, camina, usa la mini, no pasa nada. Claro, Pues sí. no, tiene que ver con lo colectivo, tiene que ver con la otra, con lo otro. Entonces, tener políticas públicas donde empecemos a dejar de lado, por favor, el neoliberalismo, por lo tanto, de paso, todos los gobiernos de derecha de la región, es un paso importante, porque es cómo comprendemos la colectividad y el sujeto y la sujeta. Por una parte. Pero por otro lado también este temor y este miedo ya está alojado en nuestro cuerpo, por lo tanto no es así de simple de sacar. Lo que hay que ver también es que no existan cuerpos que recuerden ese miedo. Poder pensar los espacios públicos no solamente desde la calle, sino que también cómo se distribuyen, por ejemplo, los espacios en las aulas educativas desde la más tierna infancia, cómo se están distribuyendo los patios de los colegios, de las escuelas. Cuando se está hablando de, por ejemplo, que todo el patio de un colegio normalmente es lo que está dibujado una cancha de fútbol. Cómo hay una aproximación a esa apropiación de ese espacio, y no solamente la apropiación del espacio, sino que también la expresión de tu propio cuerpo. Cómo las mujeres caminamos de una forma distinta, cómo las mujeres no tenemos la misma expresión incluso para identificar fácilmente la derecha y la izquierda, porque no estamos jugando con una pelota todo el día, como los niños, por ejemplo. Ahí hay que poner un foco también, que tiene que ver con la educación no sexista, que obviamente el gobierno de Chile sigue diciendo no, con mis hijos no te metas, y estos buses de las libertades horribles que andan pasando por toda la región. Tenemos que comprender que esto, y tal como está llamado este podcast, lo personal es político. Esto de lo personal, cuando es político, estamos hablando que es colectivo, que es social. El miedo no se aloja ni se alimenta solamente de forma personal, sino que a través de todas y todos, y todes. De acuerdo con todo lo que dice María José, con lo que dice Flor también, y es como esto solo se combate si se combate de manera colectiva, o sea, y tampoco, como decía María José, no podemos hacer que se vuelva una responsabilidad nuestra como mujeres feministas el no tener miedo, o sea, porque somos feministas, entonces no podemos tener miedo al habitar en los espacios públicos. Yo creo que efectivamente la solución se construye colectivamente, y algo que me parece muy interesante es empezar a hacerlo precisamente desde los espacios en los que converge la niñez, porque yo creo que no hay lugares donde se empiecen a crear más espacios violentos como lo son los colegios. O sea, yo recuerdo mis experiencias en el colegio y es precisamente eso, como toda esta parte del colegio que son las canchas de fútbol no me pertenecen, sino me pertenece la banquita de la esquina por allá alejada, porque soy mujer, porque no puedo jugar fútbol, porque ese es el espacio de los hombres y me meto, los chicos me van a echar, o sea, unas dinámicas supremamente violentas desde que somos pequeñas, desde que somos chiquitas, que nos dicen cuáles son los espacios que podemos habitar y cuáles no, y que si en efecto no ponemos, digamos, un poco el foco en que desde la educación se traten estas temáticas, pues es muy difícil que a medida que vayamos creciendo y a medida que vayamos habitando otros espacios, pues evidenciemos esto también. O sea, si desde chiquitas nos estamos relacionando con que hay espacios de hombres y hay espacios de mujeres, hay espacios en los que las mujeres no podemos entrar, pues es muy difícil que a medida que crezcamos esa idea vaya cambiando o se vaya transformando. Entonces, totalmente de acuerdo en que ese para mí es un poco muy importante, y es que en la medida en que las y les niñas puedan sentirse seguros y habitar los espacios de manera segura, pues creo que va a hacer un cambio efectivo, digamos, a medida que vamos creciendo. Hay diferentes experiencias de distintos que se han realizado. Hay creo que una experiencia catalana de
por ejemplo, de un patio de un colegio, donde en vez de, no sé, dividir la cancha en dos, por ejemplo, este patio / cancha de fútbol, lo que hicieron fue sacar toda la pintura y poner otro tipo de juegos y empezaron a relacionarse de forma distinta. Es tan sencillo como eso. Pero no está solamente eso, ¿no? Sino que también, por ejemplo, los uniformes escolares, el tema de que las niñas normalmente se les obliga a usar, ¿no es cierto?, falda, la hipersexualización del uniforme escolar en las niñas, no solamente estoy hablando por comillas, ¿no?, disfraces eróticos de escolares, sino que también, por ejemplo, en los propios establecimientos educacionales, profesores que, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me midieron la falda en el colegio, me la midieron. Eso es tremendamente sexista. ¿Hasta cuándo le van a seguir midiendo la falda a una niña? Eso está mal en todos los niveles posibles, ¿no? Y ahí hay una hipersexualización de eso. A niñas de 10 años, 12 años, 15 años, profesores, varones diciendo, oiga, dígale a las niñas de segundo medio en Chile, 14 años, que se pongan la falda un poco más larga porque están provocando a los profesores, sin cuestionarse que el profesor de 40 años se está excitando con un adolescente de 14. Estamos hablando de ese tipo de acciones que se sigue reproduciendo. Lo que ocurre en la calle es una consecuencia más de este sistema de reproducción. Tenemos que pensar, si hablamos en términos prácticos de políticas públicas, dejar de pensar con una mirada de que hay que obligar a las mujeres a ser resilientes, básicamente, como estas heroínas, ¿no? Vencimos el miedo, sino que empezar a pensar cómo cambiamos esta estructura para que las mujeres no tengan esa experiencia y ese dolor. Sí, chiquilla, en realidad nosotros teníamos pensado preguntarle también sobre cómo se construye lo peligroso y lo seguro, pero creo que lo han abordado súper bien en sus intervenciones. Y ante todos los desafíos que dicen, me surge la siguiente inquietud. Son, en el fondo, desafíos permanentes de la sociedad en un contexto normal, pero hoy nos enfrentamos a un contexto totalmente distinto, que es el tema de la pandemia, cómo nos hemos visto recluidas nuevamente en el espacio doméstico por la fuerza, y también con un fuerte control policial en la calle que nos afecta a todos en general, pero especialmente a las mujeres, porque una vez más nos saca de espacios que nos costó un montón llegar a acceder a ellos. Entonces me gustaría saber cuáles son sus reflexiones respecto al impacto que han tenido estas medidas, este contexto en la actualidad, y cuáles van a ser quizás los caminos que tenemos que explorar para poder frenar ese retroceso en accesibilidad al espacio público que estamos viviendo. Es compleja la pregunta, pero Me parece tengo que hacerla. me parece que es muy interesante pensar cómo todas estas cuestiones adquieren quizás como un matiz diferente en el marco de esta pandemia y de las medidas de seguridad que los estados van implementando, pese a las diferencias entre unos y otros. Pero bueno, como me parece que estamos diciendo hace bastante desde distintos sectores o grupos sociales, que bueno, que las identidades feminizadas o las mujeres estamos dentro de un confinamiento dentro de otro confinamiento, ¿no? Es un poco esta metáfora y esta idea de que estas medidas de seguridad, bueno, vienen incluso a reforzar otras medidas intangibles, no palpables, pero que existen. Todas estas normas, reglas y leyes que gobiernan nuestro cuerpo, nuestra noche, nuestra vida, que aparentemente no están escritas, pero sabemos que las sociedades se organizan en función de esto, bueno, y además todas estas medidas de confinamiento. Y me parece, Nati, o por lo menos cuando hacías esta pregunta pensaba en una variable quizás que puede ser muy mínima, pero que tiene que ver con la movilidad y con la posibilidad o no de tener un vehículo particular. Es decir, también allí cómo se desagrega la cuestión de género y, bueno, hay varios estudios de la CEPAL. Bueno, acá en Rosario hay una asociación civil que se llama Compromiso Vial, que estuvo haciendo un trabajo en materia de seguridad vial con enfoque de género. Y bueno, un poco también la posibilidad de los varones de tener la posibilidad de un acceso temprano a la movilidad. Sí, acá en Argentina está como muy instalado que el varón cuando cumple 18 años aprende a manejar y bueno, y la chica cuando cumplimos 15 años es como la fiesta de 15, ¿no? Pero entonces está instalado de que no manejamos, de que, bueno, eso, somos mucho más usuarias del transporte público numéricamente, o sea, esto es real, lo dice la CEPAL y lo vemos. Y en el transporte público, además de ser más usuarias, transportamos también personas que están a nuestro cargo. Transportamos o un hijo, o un sobrino, o un adulto mayor, por ejemplo, digamos, como estamos también más a cargo de los cuidados.
Entonces yo creo que también esto de la pandemia, bueno, recrudeció esto, ¿no? Estamos como muchas más dificultades para movernos o somos mucho más dependientes del transporte público, que es estrictamente machista. Nosotros sabemos que en la gerencia de las empresas de transporte están dirigidas por varones, que no hay choferes profesionales mujeres, que en la mayoría son choferes profesionales varones, y después en el ámbito de lo privado, la posibilidad de tener un transporte privado es del varón de la familia, es decir, acá en Argentina la mayoría de los autos están inscriptos por varones, digamos, más allá de que a lo mejor pueda o no usarlo algún otro miembro de la familia. Así que me parece que ese también puede ser un punto de entrada, quizás secundario, periférico, pero que también profundiza las desigualdades en el marco de la pandemia. Una buena perspectiva, porque ahí vemos cómo las desigualdades se van superponiendo, ¿no es cierto? Y retroalimentando. A mí, bueno, el tema de la pandemia me parece supremamente difícil, la verdad, porque es una cuestión en la que el tema de las violencias se vive tanto en el ámbito privado como en el ámbito, como en el espacio público, ¿no? Digamos, en Colombia un poco lo que ha pasado es que los aumentos en los casos de violencias basadas en género en el hogar se han disparado de una forma, digamos, increíble durante el tema del confinamiento. Digamos, la línea púrpura, que es la línea que atiende acá los casos de violencias basadas en género, durante la pandemia ha aumentado la cantidad de llamadas como al 200%. O sea, es una cosa que uno dice, en el tema doméstico se han incrementado un montón las violencias basadas en género. Pero resulta que pues en el espacio público también se han aumentado, también se han evidenciado muchísimos casos de violencias basadas en género, y las medidas que se han tomado han sido, pues que uno dice como, pero también cómo se les ocurre, ¿no? O sea, es como increíble. Por ejemplo, acá alguna vez, creo que en algún momento se lo comenté a Nati, hubo un intento de hacer pico y género. Entonces era, las mujeres pueden salir los días pares y los hombres pueden salir los días impares. Una cuestión que primero es una medida binaria terrible y segundo, pues nos decía como, ay, esto va a generar mayor seguridad, pues porque las mujeres en la calle pues están solo mujeres, entonces se van a sentir más seguras, y lo cierto es que primero no va a pasar, y segundo, las mujeres, digamos, de organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas decían, nunca nos hemos sentido seguras, por ejemplo, con la presencia de la fuerza pública. Entonces, ¿cómo creen que en un sentido en el que se puede hacer eso y en una medida en la que, digamos, hay ONGs que han tratado el tema? Ahorita, digamos, uno de los mayores casos de violencia los hace la fuerza pública y en especial la policía. ¿Cómo nos vamos a sentir seguras habitando en la calle y sintiéndonos que vamos a estar protegidas por la fuerza pública? Entonces, esa es una cuestión que a mí me parece muy difícil, muy complicada. La pandemia en muchas medidas ha disparado las violencias basadas en género, ha disparado los acosos. No es lo mismo salir en medio de, digamos, de esta pandemia cuando falta media hora para que empiece el toque de queda y tú ves la ciudad inhóspita, o sea, la ves solísima y te da muchísimo miedo, o sea, te da pavor salir a la calle así, pero además te da pavor la gente que debería protegerte, la fuerza pública que debería protegerte son los mayores violentadores. Hay una subida también en los casos de violencias, abusos, etcétera, por parte de la policía, por parte de los militares. Entonces es una cuestión en la que no nos sentimos protegidas por ningún lado, ni en el espacio doméstico, ni en el espacio público, ni por quienes deberían protegernos, ni por las medidas que toman los gobiernos que actualmente, o bueno, lo hablo en términos de Colombia, ni por las medidas que los gobiernos han tomado para, digamos, frenar la pandemia o digamos, darle algún tipo de manejo. Uf, sí, es que estoy tan de acuerdo tanto con Florencia como con Ana María, y para meterle más aquí caldo a, a esta conversación. Al pesimismo. Sí, lo que pasa es que la pandemia claramente, y por más que se diga que a todos nos toca por igual, etcétera, mentira, no es cierto.
no, no a todas las personas toca por igual, a las personas pobres claramente no les toca igual que a las personas ricas, a las personas con un sistema de salud mejor no les toca igual que a las personas con un sistema de salud malo, y a las mujeres claramente no nos toca igual, a personas de la diversidad y disidencia sexual y de género tampoco, a las trabajadoras sexuales tampoco, que ojo que en Chile se están pidiendo recetas médicas para comprar pastillas anticonceptivas y nos están vendiendo condones, además. No nos toca a todas las personas por igual, ¿no? Y claramente, tal como decía Florencia, ¿no es cierto?, también se han evidenciado diferentes estadísticas, y ya llevamos un año en la pandemia, un año, donde hoy es como, uy, mira, no, los gobiernos, ¿no? Como, uy, no sabíamos que esto era tan terrible, que mira, que horror. Cuando las organizaciones sociales, estoy hablando como ya a veces de a nivel regional, hemos evidenciado de diferentes formas cuáles son los indicadores de violencia, no solamente los organismos, ¿no es cierto?, internacionales, que son un poquito más pacatos a veces, muchas veces, ¿no es cierto?, en manifestar en términos numéricos, por los aspectos que miden, y también por la responsabilidad que tienen con los distintos estados y gobiernos de la región, pero también se ha mostrado a través de diversos datos de organismos internacionales cómo, por ejemplo, las mujeres hemos retrocedido una década en términos económicos. Una década. Si es que en este contexto no se ponen todos los esfuerzos para reforzar las autonomías de niñas y mujeres, no hay nada que se vaya a hacer. Aquí se requiere presupuesto público, y presupuesto público real, porque los ministerios de las mujeres y de equidad de género de todos los países en la región siguen siendo un saludo a la bandera en términos de la repartición pública del presupuesto de los estados. No se genera no se entrega la cantidad de recursos monetarios que se debiesen entregar para afrontar las violencias de género que se estipulan dentro de los ministerios, porque tampoco se hacen todas, de manera adecuada sin pandemia, menos con pandemia. Si no se establece un tema de autonomía, tanto autonomía política como autonomía, ¿no es cierto?, sexual, como autonomía física, no se va a poder asegurar nada de lo otro. Comprender que efectivamente la pandemia afecta de forma distinta a hombres y mujeres, y por ejemplo, como muestra un botón en términos económicos, no va a hacer que nosotras podamos tener efectivamente mejores o mayores desplazamientos. Tal como decía Florencia, el término del cuidado es pero un eje central. Las mujeres no andamos solas en la calle. Efectivamente, usamos más el transporte público, menos tiempo que los hombres, pero lo usamos más, pero es porque nuestros trayectos también son más cortos, pero también son más hábitos un día. Tenemos más trayecto durante un día que un hombre en el transporte público. Más cortos, pero más. ¿Por qué? Porque uno sale de la casa, va a dejar al hijo, a la hija o a la hija al colegio, luego va a comprar, luego va a su trabajo remunerado, luego vuelve a hacer el almuerzo, luego va a buscar a su hijo o hija a la casa, vuelve al colegio, luego vuelve a la casa, y así sucesivamente. Ahí hay un tema de autonomía, y efectivamente la pandemia impacta en eso. ¿Cómo una persona que no tiene, por ejemplo, los medios económicos para solventar toda situación va a poder afrontarlo de forma personal? Aquí los estados son los que tienen la responsabilidad. Y ojo, que los estados han firmado distintos tipos de tratados internacionales y protocolos facultativos. Por lo tanto, si no lo hacen, están atentando hacia las autonomías, y por lo tanto están también violando los derechos humanos de las mujeres por no actuar como se debiese. Eso. Es pesimismo, perdón. Sí, yo creo que todas compartimos esa sensación un poco de pesimismo, de temor, obviamente también de ganas de trabajar para contribuir en la medida de nuestro espacio a que este daño se pueda revertir lo más pronto posible. Como decía la María José, es súper importante enfatizar en la responsabilidad de los estados, ¿no es cierto? No solamente de nosotras como mujeres, de los activismos, sino que la responsabilidad primera que tienen los estados como garantes de los derechos de las personas en general. En realidad es como una panorámica súper desalentadora saber que como región compartimos tantos desafíos y peligros, lo que traía a colación Ana María respecto de la fuerza pública, que es un temor real que nos amenaza a las mujeres, también Flor de la desigualdad económica, ¿no es cierto? Y toda esta... Y me quedaría con una frase de María José, que es que el esfuerzo tiene que estar dirigido a reforzar las autonomías de las mujeres en todos los espacios, ¿no es cierto? Se volver un poco al problema estructural siempre va a ser importante para que podamos tomar como el camino correcto.
Les queremos agradecer profundamente a las tres por haber estado acá con nosotras. No sé si quieren brevemente dejar unas palabras al cierre para que podamos pasar a nuestras recomendaciones finales. Flo, ¿algo con lo que quieras cerrar? Bueno, no, muy, muy linda esta charla. Me parece un poco cuando Nati me hizo esta invitación, también le decía la posibilidad de que, bueno, podamos también replicar esta experiencia más adelante. Me parece, bueno, un tema súper interesante y que es re importante ponerlo, porque me parece que nosotras estamos todo el tiempo alambrando sobre la tragedia, que forma parte de nuestra vida. Pero bueno, también queremos disputar los espacios de diversión y de autonomía. Queremos ir por eso. Me quedo un poco con esta idea para adelante, y también pensar en que estos gobiernos que están gestionando la pandemia son gobiernos de varones y que necesitamos representantes de distintas identidades, de diversidades, de mujeres. Bueno, necesitamos también realmente un cambio en la dirigencia política que pueda dar cuenta de estos aspectos que me parece que quedaron caducos, porque la política de los gobiernos está en gabinetes formados por varones, ¿no? En Argentina está bien claro. Nosotros después del gobierno de Cristina tuvimos, bueno, ahora tenemos un gabinete todo hecho bien de varones, excepto, bueno, Cristina, que es la vice, pero bueno, necesitamos eso también, dirigencia política, y pensar también que los riesgos de la noche tienen que ver con las normas, tienen que ver con el Estado, pero también tienen que ver con los cuerpos y con un trabajo mucho más profundo de que podamos quitarnos también no solo el miedo de nuestras propias biografías, sino poder discutir las nuevas masculinidades que necesitamos para que existan sociedades menos violentas, ¿sí? Como que las leyes y las normas acompañan, pero no transforman totalmente lo que necesitamos modificar de raíz, ¿no? Palabras al cierre, María José. Muchas gracias por la invitación. Creo que yo siempre digo esto, creo que mujeres hablando y tomándose distintos espacios y ciberespacios es tremenda revolución. Nuestra historia del feminismo en Latinoamérica así lo demuestra, y así lo han evidenciado diversas compañeras ya hace muchos años atrás. Creo que el activismo político es tremendamente importante y muy revolucionario cuando hay mujeres hablando desde su posición. Nada, solamente agradecer este espacio y ojalá, espero que Latinoamérica empiece a dar un giro importante, porque ya lo estamos haciendo, ¿no? Sí, todas las mujeres acá hemos llegado para quedarnos y no nos van a callar. Así que eso, aguante, compañeras. Yes. Ana María, palabras al cierre. Bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación, un gusto compartir con todas ustedes, poderlas escuchar y mirar pues todo lo que está pasando en la región. Quiero cerrar con un poquito de esperanza al espacio, y es contarles que justo ahorita, ayer y hoy, se está dando un espacio muy importante en Colombia, que es la Convención Nacional Feminista, y es un espacio en el que las mujeres han estado hablando sobre lo que van a ser las próximas elecciones de presidencia y de gobierno en general. Y quería comentarles eso un poco, y es como también cómo nos estamos pensando a través de los ejercicios de las organizaciones feministas, cómo llegar al poder y cómo ser opción de poder precisamente para garantizar todos estos derechos que digamos que, como decía María José, se han firmado en distintas leyes, en distintos instrumentos internacionales, pero que solo se van a hacer realidad si los gobiernos tienen voluntad de cumplirlos, ¿no? Entonces les dejo esa pequeña esperanza que está pasando en Colombia, y es que se lanzaron dos candidaturas de mujeres feministas, una mujer feminista defensora de derechos humanos negra, y una mujer que ha estado en la política constantemente, y pues que esperemos que tengan la posibilidad de crear una agenda común en términos de feminismo y que se pueda ver evidenciado en las próximas elecciones y en los próximos gobiernos. Muchas gracias, Te Ana María. agradecemos infinitamente por esa esperanza, Esa gotita Ana de María. esperanza. Y yo creo que igual hay gotitas de esperanza en todos nuestros países y en los distintos lugares también. Aquí en Chile hay muchos espacios que se están
se están peleando, ¿cierto? Nos estamos tomando muchos espacios, como el tema de las candidaturas a constituyentes, ¿cierto? Entonces, tenemos muchos espacios que tomarnos y seguir luchando, ¿cierto? Así que muchas gracias, compañeras. Ahora hay una sección de podcast que es sobre recomendaciones, que quisimos ponerla porque creíamos que era importante dar lugar, espacio y voz a algunas iniciativas que nos sirven a nosotras, ¿cierto? Como por ejemplo, Conduce, que es una empresa de transporte femenino y sororo, que tiene como objetivo transportar de manera segura. Tiene servicios normal, así como los Uber, tiene servicio normal de delivery y también un SOS que eso corre por su cuenta, como dice en la página. Es totalmente gratis, entonces uno se puede comunicar con ellas por las redes sociales, en Instagram, Conduce con 2O, en Facebook Conduce con 2O la última, y en la página web www.conduce.cl. Entonces esa es la recomendación que queremos dejarles, pensando también en todo el tema que hablamos en este capítulo, ¿cierto? Así es. Bueno, y con esas recomendaciones cerramos nuestro capítulo de hoy, pidiéndoles a todos, a todas y a todos que queden atentos a nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en @OCACChile en Instagram o buscarnos en Facebook también, y ya vendrán nuevos capítulos sobre otros temas muy interesantes para el feminismo en este contexto tan particular. Muchas gracias a nuestras invitadas y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Muchas gracias. Gracias, chiquillas.